para aprender y aprender de sus sabios. En tu mente siempre has de tener a Ítaca. Llegar a ella es tu destino. Pero no has de hacer el viaje con prisa alguna. Mejor es que dure muchos años, y ya viejo, ancles en la isla, lleno de cuanto habrás ganado en el camino, sin pretender que te haga rico, Ítaca. Ítaca te ha dado un bello viaje. Sin ella no te hubieras puesto en camino, pero ya no tiene que darte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha burlado. Eres tan sabio, tienes tanta experiencia, que ya habrás aprendido qué significan las Ítacas. Este poema sobre el viaje de regreso de Ulises a Ítaca, ¿no es cierto?, narra también cada una de nuestras vidas, en la búsqueda que hemos ido haciendo, en la forma en que hemos encontrado las dificultades, y tiene mucho que ver con el texto que Antonio nos propuso en la clase pasada y que fue el que nos dio inicio a esta clase. El texto dice así: cuando era niña, me mostraron un dibujo que se iba creando al tiempo que iban contando una historia. En una casita redonda, con una ventana redonda y con un jardincito triangular delante, vivía un hombre. No lejos de la casa había un estanque con muchos peces. Una noche, el hombre se despertó a causa de un terrible ruido y salió a la oscuridad para descubrir la causa. Tomó el camino del estanque. Aquí el narrador comienza a dibujar como si se tratara de un mapa con los movimientos de un ejército, los caminos que tomó el hombre. Primero corrió hacia el sur. Allí tropezó con una piedra y un poco más lejos cayó en una zanja. Se levantó. Cayó en otra zanja. Se levantó. Cayó en una tercera zanja y salió de ella. Entonces vio que se había equivocado y regresó corriendo hacia el norte. Pero aquí, de nuevo, le parecía que el ruido venía del sur y regresó hacia allí corriendo. Tropezó con una gran piedra. Un poco después se cayó en una zanja. Se levantó. Se cayó en otra zanja. Se levantó. Se cayó en una tercera zanja y salió de ella. Entonces oyó que el ruido procedía del estanque. Se precipitó hacia ese lugar y vio un gran escape en el embalse por el que el agua salía arrastrando los peces. Se puso a trabajar, bloqueó el agujero y no volvió a la cama hasta que terminó. A la mañana siguiente, el hombre miró a través de la ventanita redonda. ¿Y qué vio? Una cigüeña. Evidentemente, el gráfico, la imagen de la cigüeña, no es más que la imagen de nuestro derrotero por la vida. Me gusta muchísimo que en el cuento digan que se cae varias veces en la misma zanja, porque creo que todos nosotros tenemos esa experiencia. Lo maravilloso es que se reponga. Y por último, esta visión del hombre, el hombre ya maduro, que de última, el hombre y la mujer que de maduro, que mira por la ventana y que ve el dibujo de su vida. Este dibujo de la vida, que como bien dijo Antonio en la clase pasada, lo vamos a ver el último día, ¿no es cierto? Y que vamos a saber qué hicimos mientras pensábamos que hacíamos otra cosa. ¿Cuál es el verdadero derrotero de la vida? Bien, voy a mostrarles las imágenes.
Tengo que poner... sí. Acá está. Marce, quiero decir algo. Sí, ¿cómo no? Mientras buscamos las imágenes. Que sí. Por más que cambiemos de lugar, de dirección, norte, sur, este, oeste, como este señor, Sí. la zanja, la caída, es el propio, es uno. Entonces, sí. eso de que llevamos la mochila a donde vayamos, vamos a caer y a levantarnos en donde vayamos, a donde vayamos. Por más que cambiemos de lugar. Es que justamente por eso dice, ¿no es cierto?, es que nos vamos a reiterar. Exacto. ¿No es así? Y en eso está la maravilla del cuento, porque también es una reiteración. Y en el poema que acabo de recitar, está el mismo tema, que de última nuestro viaje es siempre algo desconocido para nosotros mismos. Así que la alegría no está no está en el viaje que hacemos ni en el destino, sino en la manera en que hacemos el viaje. Bueno, la clase de hoy, como ya saben, la voy a dedicar a Isaac Dinesen. Después de Isaac Dinesen, Las 1001 noches de Occidente. Porque si algo le encantaba a Isaac Dinesen eran los cuentos de las 1001 noches. Y por otra parte tienen casi las mismas características sus cuentos que los cuentos de las 1001 noches. Acá puse el dibujo, que al fin y al cabo lo encontré, el dibujo que hace el hombre mientras hace su camino. Acá están las caídas, acá están el encontrarse de nuevo, aquí está el estanque que se rompe, ¿no es cierto? Todo el recorrido que hace, salvo que tiene una imagen distinta, ¿no es cierto? Este es el gráfico, esta es la imagen, este es el resumen de una vida. Así que también el resumen de nuestras vidas va a ser similar, ¿no es cierto? Aquí va a estar el día que nos dejó, que alguien nos amó, o el día que alguien dejó de amarnos, el momento que tuvimos un hijo, el momento en que obtuvimos con gloria una cátedra o un doctorado, es decir, todas las distintas secuencias de la vida, salvo que este es el dibujo, yo diría, original. De alguna manera, esto es lo que quisimos hacer. ¿No es así? Acá yo no puedo leer el texto, pero ustedes lo están leyendo, ¿no es cierto? Cuando era niña me mostraron, ¿no es cierto?, etcétera. La historia que voy a contar ocurre en Kenia, en un lugar que ahora se llama Kenia, ¿no es cierto?, desde que logró la independencia, pero que era la África Oriental Británica. Y si ustedes han visto la película Out of Africa, o Memorias de África en castellano, o África Mía también, porque tenía varios nombres, ¿no es cierto? Cuando llega Isaac Dinesen a Kenia, llega a Mombasa, que se la estoy señalando aquí abajo, ¿no es cierto?, en el Océano Índico. Toma un tren, que nosotros en la película no sabemos por qué es un tren tan maravilloso, porque ese tren tiene un vagón especial para ella, y es porque se ha encontrado en el barco con el príncipe de Dinamarca, y el príncipe de Dinamarca le ha cedido ese tren para que ella pueda viajar. Y con el tren se va hacia un lugar que se llama Nairobi, que está acá en el centro de Kenia. Ese viaje lo realiza a través de lo que se llama el Tsavo. El Tsavo es el enorme desierto y una sabana, ¿no es así?, que fue la que mayores complicaciones trajo a este ferrocarril. Este ferrocarril es muy importante saber que se había hecho al borde del 1900. O sea, cuando ella llegó en 1913 era algo totalmente novedoso. Pero también es bueno recordar que mientras se hacía el ferrocarril, tuvieron enormes problemas, porque iban hacia un lugar que no sabía dónde estaba, ni dónde, ni qué era. Cuando los ingleses iban construyendo el ferrocarril, se iban metiendo en una zona que casi no conocían. Y entonces, entre otras cosas, en el Tsavo,
los leones se comen 30 operarios, ¿no es cierto? Se va realizando como una cosa épica, hasta que llegan a Nairobi, que no existía, un lugar en el medio del África sin existencia, y tienen que parar porque los inconvenientes son enormes, y por lo tanto, este es el Uganda Railway, le dicen al ferrocarril, indica acá está Nairobi. Y por supuesto, el gran cazador que tuvieron que traer los ingleses para que cazaran los leones, ese león que ven ahí tiene 3 metros de largo. Estas son las cosas que el hombre moderno se fue encontrando, y lamentablemente no se dio cuenta para qué estaban esos obstáculos, que eran para respetarlos, y no los respeto, ¿no es cierto? El hombre moderno penetró en el África y fue haciendo lo mismo que estaba haciendo en Europa constantemente, es decir, logrando nuevos objetivos. Este es el lugar, Nairobi, donde pararon todos los operarios, porque ya la malaria, leones y todo lo que le sucedía no los dejaba seguir, donde, cerca de Nairobi, donde vivió Isaac Dinesen casi 20 años. Es decir, ella llega a ese lugar, se casa con Bror Blixen, a eso se debe que su nombre real sea Karen Blixen, porque se casa con Bror Blixen. Sabemos que Bror era el hermano de Jan, ¿no es cierto?, gemelo, y que el verdadero amante de Isaac Dinesen fue Jan, nada más que él no se quiso casar con ella y por fin se casó con el hermano. Eso fue es un poco la historia que ocurre en Dinamarca antes de llegar a Kenia, donde pretendían poner una granja de café, un cafetal. Un cafetal a 2.000 metros de altura. Todos, por supuesto, les dicen que es imposible. Yo, como he vivido toda mi vida en el campo, me di cuenta de la cantidad de problemas que deben haber tenido. Una explotación agropecuaria está constantemente mostrándonos nuevos impedimentos que uno tiene que solucionar al paso. Lo cierto es que Karen y Bror hacen en esta casa una vida de casada muy particular. No es un matrimonio común. Se han casado un poco al principio entusiasmado él por el dinero que Karen tenía, y Karen entusiasmada por el título de varón y porque quería casarse porque tenía 28 años, y ya en aquella época a los 28 años quedaba solterona, lo cual era un comienzo de una vida muy distinta que si uno se casaba. Lo cierto está en que viven juntos en este lugar, y realizan el cafetal. Ustedes en la película se ven cosas muy lindas acerca de eso, porque se ven las plantas de café, hay una serie de cosas bellísimas que yo les recomiendo que la vean de nuevo, porque a partir de esta clase posiblemente comprendamos mejor todo lo que significa, ¿no es así? El drama fue que Bror Blixen tenía sífilis, lo cual para Karen Blixen fue una cosa tremenda, porque su padre, que había tenido sífilis, se había suicidado por eso, cuando ella tenía 10 años. O sea que venía con una especie de karma, ¿no es cierto?, de condena, que de pronto se reinicia con su vida. Y evidentemente trata de curarse, fue a Dinamarca, se realizó una curación por la cual ella no pudo tener hijos, lo cual le fue muy, muy importante, por supuesto. Lo cierto está en que en ese mismo momento, Bror, que es un mujeriego empedernido, the ladies man, le decían ¿no es cierto?, en Nairobi. Nairobi era un lugar especialmente, ¿cómo les puedo decir?, sensual. El aire de África parece que producía en hombres y mujeres un estado de liviandad,
en el cual incluso se hizo una frase que dice: ¿sos casada o vives en Nairobi? Como hablando del comportamiento que tenían las mujeres casadas, etcétera, etcétera. Pero sí un lugar que mientras se iba creando, porque no se olviden que todo esto que vemos se creó sobre el África, prácticamente sobre partes de selva y de desierto, se realizaban toda esa serie de infidelidades, ¿no es cierto? Y por supuesto Bror estaba en primer lugar. Y a los 6 años de casados, ya ella no puede convivir más con este problema y comienza una separación, porque Bror tiene otras mujeres. Entonces Isaac Dinesen escribe un poema que es precioso. Dice: he llorado y he dicho adiós. Así termina nuestro duelo de amantes. El honor de ambos quedó bien servido, y para honra de tu alma recordaré todos los viejos lugares. Amigo, fue agradable en cualquier caso. Esperemos que Laura y su marido puedan decir lo mismo, fue agradable, porque además de estar 50 y pico de años casados, ¿no es cierto?, la importancia está en que eso haya dado fruto y haya sido agradable de vivir. Lo cierto es que en 1921 pasa esto, y la Blixen sigue 10 años en África tratando de sacar adelante la granja. Se quedó sola, ¿no es cierto? No conoce, como bien dice ella: a mí mis padres no me enseñaron nada, así que no sabía hacer nada, salvo cocinar. Que sí era una gran cocinera, había estudiado en París y en eso tenía un gran conocimiento, pero dice, de café no sabía nada y no aprendí casi nada. Mientras tanto llevaba una granja de 300 hectáreas, que es una enormidad, ¿no? Así, con indígenas que nunca habían hecho agricultura de ese tipo. Ustedes supondrán cuáles son las dificultades. Aparece un nuevo personaje que va a ser muy importante, que es Dennis Hutton. Dennis Fish Hutton, un inglés, un noble, un tipo que no encajaba con la sociedad inglesa, ni con Londres, ni con su familia, o sea que hizo toda su vida importante, la hizo en África. África en ese momento era para los europeos el lugar de la aventura, del romanticismo, ¿no es cierto?, donde podían de alguna manera hacer la vida que querían, y no como en las sociedades europeas la vida que los otros querían. Lo cierto es que con Dennis ella pasa unos años en una rara combinación. Él se muda a la casa con sus libros, que es un poco el bagaje que tiene, y cada vez que vuelve de un safari, porque se dedica a la caza, casi todos los personajes que vamos a conocer hoy se dedican a la caza y al safari, ¿no es cierto? Bror había sido uno de los grandes, quizá el más grande, ¿no es cierto?, de los cazadores de África. Y Dennis también. Y Dennis se iba cada tanto a un safari y la dejaba sola, normalmente durante meses, hasta que regresaba. Por supuesto, cuando regresaba, la casa empezaba a revivir, ella tenía relaciones con él. Inventó una manera muy antigua, pero que evidentemente da resultado, por lo menos le dio resultado a Sherezade y le dio resultado a Karen Blixen, que es la de contarle cuentos. A Dennis le encantaban los cuentos. Y lo entiendo, porque a mí también me encantan, y creo que a todos nosotros nos encanta que nos cuenten cuentos. Que tenemos que recordarlo a la hora de saber qué quieren los niños, que es que les lean un cuento, ¿no es cierto? Lo cierto está en que Dennis llega y ella tiene preparado, durante todos esos meses, ha preparado un cuento determinado, interminable, como son los cuentos de las 1001 noches. Y van saliendo de un cuento otro, y se van generando una serie de historias que tienen que ver una con la otra, sutilmente. No es que tengan una relación lógica, sino que es una relación sutil. Y un cuento trae otro. Lo cierto es que Dennis estuvo encantado con los cuentos durante 4 años. Pero otra vez apareció el fantasma. Dennis empieza
a salir. Acá está Karen Blixen, en su casa de África. Acá está con los kikuyus, así. Me encanta este chiquito, ¿no? Qué maravilla que son los niños en todos los lugares del mundo. Este es el que va a ser su cocinero y que se ha hecho famoso por un libro que publicó Jacqueline Kennedy, en el cual hay dibujos y hay historias de él, ¿no es cierto? Acá la tenemos con su perro, con Dune. Y acá está con Roar en un safari. Porque mientras ella va llevando el cafetal, los hombres la van llevando a los safaris y va conociendo verdaderamente el interior de África. A eso debemos las descripciones maravillosas que hace de los elefantes, de los tigres, etc. Esta foto me encantó por la mirada que tiene, una mirada límpida y maravillosa. Acá está con Dennis Hutton. ¿Así? De esto quiero recuperar una cosa. Ustedes ven que las vestimentas de antes, las que usaba la gente hasta hace muy poco, eran muy humildes en general. Yo no sé si alguien se podría llegar a sacar una foto como esta hoy, con un cinturón bastante asimétrico, ¿no es cierto? La camisa prendida, con ropa bastante de diario, pero es que había más importancia de lo que estaba adentro de las personas que lo que estaba afuera. Ahora nosotros nos preparamos para sacarnos una foto, buscamos el mejor ángulo, sencillamente porque estamos tratando de recuperar la apariencia. Sería muy interesante recordar que cuando éramos niños nos vestíamos más o menos como está Dennis Hutton acá. Este es él cazando. Debajo de todo este romanticismo de los safaris está el drama de la desaparición de los animales del África. Pero, como pasa con todas las generaciones, fueron inconscientes de eso. Es muy difícil juzgarlos, porque se creía, a pie juntillas, de que era interminable el África. Evidentemente el África era inmensa, pero no interminable. Así que los animales entraron en la época moderna, sabemos perfectamente lo que significa un cazador y todo esto. Acá está Dennis, porque lo que hacía él era vender los colmillos de los elefantes. Aquí los vemos a los dos actores, Robert Redford, ¿no es cierto? Y Meryl Streep. Meryl Streep. Me causa gracia, porque en esta edad siempre te olvidas de una pavada, ¿no es cierto? Y si uno no se agarra un poco a la broma, evidentemente. Yo digo, lo que será, digamos que yo estuviera dando una conferencia en lo que era el Rivera d'Arte o en alguna biblioteca, lo que sea, y de pronto uno se olvida de algo, ¿no es cierto? De una palabra tonta. Y si no lo agarra a la broma. Este es el avión de Dennis, porque una de las cosas más importantes que hizo Dennis Hutton es aprender aeronáutica. Todos ellos volaban. África se los imponía, ¿no es cierto? Así como la Argentina durante muchos años impuso los vuelos también, y era una cuestión que la gente del interior realizaba mucho, los vuelos en aquellas avionetas Piper. Así. Este avión que ustedes ven acá, que ahora está en África, está en un lugar muy cercano a la casa de la Blixen, porque fue vendido en París a $300.000 en perfecto estado de funcionamiento, o sea que todavía está funcionando después de tantos años. Es el avión donde se mató, no es el mismo avión, ¿no es cierto? Porque el avión donde se mató Dennis desapareció prácticamente. Pero este avión, que es una réplica que se usó en la película, está todavía volando. Y acá aparece otra mujer, Beryl Markham, que va a ser nuevamente el drama de Karen Blixen, o de Isaac Dinesen, como ustedes quieren. Acá aparece Beryl. Beryl es una mujer muy joven, ha ido a vivir en el África. Es un ruido de fantástico. Ha ido a vivir en África con su padre, ha crecido allí de una
con una crianza muy de campo, muy llena de animales salvajes, etc. Y se hizo primero la primera mujer maestra de equitación y domadora, ¿no es cierto?, avanzadora de caballos en el África, y después fue la gran aviadora que viajó sobre el Atlántico por primera vez. Fue la primera mujer que viajó sobre el Atlántico, entre Europa y Canadá. Estuvo a punto de zozobrar en la última parte del viaje, pero llegó a las costas de Canadá. Y escribió este libro, un libro muy particular, que les recomiendo que lo lean. West with the Night. Es decir, hacia el oeste de noche, que es un poco la narración del viaje que ella hizo hacia América sola en el aeroplano. Este libro, que les terminó salvando la vida, es muy característico lo que pasó. Porque resulta que al principio no se vendió, pero cuando ella ya tenía 80 años, se hizo otra edición. Ella estaba totalmente pobre ya, había vuelto a Kenia, pero no tenía de qué vivir, y de pronto el libro vendió 500.000 ejemplares. Ella, ¿no es cierto? Sí, gracias a Hemingway, porque Hemingway dijo en una oportunidad que ella era la única, la mejor escritora, que él un poco le daba vergüenza sus escritos comparados con, ¿no es cierto?, los, es decir, sobre todo escribió un solo libro, después realizó otro, pero no fue muy importante. Lo cierto es que esta mujer se enamora de Denis. Se enamora de Denis, que empieza, por supuesto, a faltar en la granja. Esto comienza a crear una situación bastante ríspida, hasta que de pronto, en el último viaje que va a realizar Denis, discute con Karen Blixen por esta mujer, y de últimas sale en el vuelo y se mata. Es decir, un nuevo golpe en la vida de Karen Blixen. Y acá viene la hora de tomar lección de todas estas cosas. Como una mujer que le ocurren estas cosas con sus maridos, que de últimas, por supuesto que la granja mientras tanto iba andando cada vez peor, y en 1931 llega al límite del desastre porque hay un incendio, y porque además los precios de las commodities han bajado terriblemente debido a la crisis del 30, y que de pronto ella queda sin dinero, sin amante, sin marido, sola en África. ¿Así? Y cuando sucede todo eso, es cuando comienza recién a escribir. En ese momento en que ha recibido todas las pruebas, ¿no? Así, recordemos la imagen del cuento de la cigüeña, ¿no es cierto? En el momento que ha sufrido todas las caídas, de pronto ella descubre que ese hábito de contar se puede transmitir, se puede convertir en el hábito de escribir y de publicar. Toda esta gente que rodea a Karen Blixen, que es mucha y que es muy importante, me da la impresión a mí de esas muñecas rusas en las cuales uno abre y encuentra adentro otra, y luego abre y encuentra otra. Lo que pasa un poco con sus cuentos, que es que cuando los cuentos de Karen Blixen empiezan, uno no sabe nunca dónde van a terminar, porque tienen metidas historias abajo. Vargas Llosa decía que las historias de Karen Blixen esperaban como víboras, que estaban esperando como en el pasto del primer cuento para surgir en el segundo cuento. Lo cierto es que Bror se encuentra con Eva Duncan. Esta mujer es una sueca, una belleza sueca, famosa, ¿no es cierto?, por su belleza. Él se enamora de ella y terminan casándose. Esta escena que nosotros vemos acá es una foto real de Bror con Eva, pero en la película ocurre esto, que le hacen suceder esto como si le sucediera a Denis y a Karen Blixen. Es la misma situación en la cual se lavan la cabeza
Blixen o Dennis Hutton le lava la cabeza a su amante. Esta Eva Dixon cumplió un raid increíble para esa época, de Nairobi a Estocolmo. Cubrió, entre otras cosas, la guerra de Abisinia e intentó unir en solitario Suecia y China en automóvil. Fue lo último que intentó. Cuando ya pasó la India, en Calcuta tuvo una serie de problemas de salud y además se había iniciado la guerra ruso-japonesa, así que de alguna manera no iba a ser posible llegar a Pekín como quería a través de la ruta de la seda. Ella vuelve y a la altura de Bagdad tiene un accidente y muere. Esta foto es preciosa, ¿no? Muestra un poco el automóvil cuando hizo el primer raid entre Nairobi y Estocolmo. Bien, les quería mostrar todo el entorno de los personajes, porque un poco me lo impone Karen Blixen. Cada vez que entro dentro de su vida, me va informando de nuevas cosas y me va exigiendo decir algunas cosas que no he dicho en los ensayos anteriores. Y en este ensayo la insistencia estuvo en varias cosas. En que ella no fue justa con Bror, en el sentido de que, bueno, por sus sentimientos no pudo ser justa con él, que al fin y al cabo Bror no es como aparece en la película o como aparece en el libro de Karen Blixen o de Isaac Dinesen. Era un hombre verdaderamente superior, el mejor cazador de la historia, y por otra parte, un hombre que tuvo una vida maravillosa y escribió un libro. Como ven, todos han escrito libros en este núcleo, ¿no es cierto? Lo cierto está en que Karen Blixen se tiene que ir de África con gran pena. Les quiero leer un poco los textos que describen el estado de ánimo. Dice: yo tenía una granja en África, así empieza su libro, al pie de las colinas de Nogog. El Ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centenar de millas al norte y la granja se asentaba a una altura de unos 6.000 pies. Durante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol. Las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas y sosegadas, y las noches frías. Cuando llega el momento de despedirse, escribió: me despedí de cada uno de mis criados y cuando me marché, a pesar de que habían recibido cuidadosas instrucciones de que cerraran las puertas, las dejaron abiertas de par en par. Era un gesto típico de los nativos, como si con ello quisieran decir que yo volvería. O tal vez lo hicieron para indicar que no existía razón para cerrar las puertas y que daba igual dejarlas abiertas a todos los vientos. Esta forma de escribir tan característica de Isaac Dinesen, que va mezclando los hechos con problemas filosóficos profundos, con un conocimiento muy importante sobre la vida, y nos va indicando cuál es el camino de su vida, cuál fue el territorio de su vida. El final del libro dice así: aunque yo sé una canción de África, de la jirafa y de la luna nueva africana tendida de espaldas, de los arados en los campos y de los rostros sudorosos de los recolectores de café, ¿sabrá África una canción sobre mí? ¿Vibrará el aire en la llanura con un color que yo he llevado? ¿O los niños inventarán un juego en el cual esté mi nombre? La luna llena proyectará una sombra sobre la grava del camino que era como yo, o me buscarán las águilas del Nogog. La pregunta es si algo va a subsistir de ella. Y sí subsistió. Aquí tenemos la primera figura que les muestro acá, es el museo que se hizo en la casa en Copenhague, ¿no es cierto? Que se acuerda nuestra compañera Julia, había estado en la casa cuando dimos alguna clase sobre esto. ¿No es así? Pero lo que quería decirles es que la casa que tenía Karen Blixen en África se convirtió en un museo.
Además, todo ese lugar de 300 hectáreas se ha hecho un barrio residencial que se llama Karen, muy importante ahora en la ciudad de Nairobi. Sé que ha quedado un recuerdo de acuerdo a lo que ella decía. Bien, esto les quiero mostrar lo que es la casa donde ella nació, en Rungsted, en Copenhague. ¿Mm? Bien, vamos a ver ahora la obra, lo que ella escribió, porque lo que más conocemos es este libro sobre África, pero en realidad la obra más importante de Karen Blixen o de Isaac Dinesen son sus cuentos. Una serie de cuentos que comenzó con 7 cuentos góticos. Ya sabemos que cuentos góticos se refieren a los cuentos de fantasmas, a los cuentos imaginativos, ¿no es cierto? A la fantasía, a veces macabra, otras veces no, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con el medioevo? Esta mujer escribió como si perteneciera a otra época y encantó más que todos los grandes escritores de esta época. Contó sus historias con una meticulosidad, con una galantería, con una belleza tal que vamos siguiendo sus escritos, que muchas veces tienen 40, 50 páginas los cuentos, ¿no es cierto? Y nos vamos metiendo dentro, como decía recién, de un cuento y de otro, y vamos buscando la narración, y siempre hay belleza. Entonces logró, en una época donde lo que estaba de moda y lo que realmente estaba buscando, ¿no es cierto?, el ser humano en la literatura, eran las grandes novelas como Ulises, ¿no es cierto?, llenas de misterios gramaticales, etcétera, y otras en las cuales se presentaba la existencialidad o el existencialismo, ¿no es cierto? Y en esa época narró sencillamente historias, como si fueran chicos. Y lo hizo con tal belleza que esos 7 cuentos góticos que escribió en esta casa que estamos viendo, en Copenhague, donde ella fue después de África, y que durante toda la guerra no supo qué éxito habían tenido en los Estados Unidos, porque justamente ocurría la guerra. Y de pronto en 1944 se supo el éxito inmenso que había tenido cuando recibió las primeras cartas de soldados. Lo habían puesto el libro dentro de los 100 libros que los soldados llegan en los bolsillos, en unos pequeños volúmenes, muy pequeños para poder llevarlos en los uniformes, y se había leído en todo el mundo. Ese fue el comienzo, a una edad. Ya Karen Blixen tenía casi 60 años, ¿no es cierto? En esa edad es cuando empieza su enorme popularidad. Lo cierto está en que, para ser breve, les voy a hablar nada más que de 2 cuentos de Karen Blixen para que tengan una idea de cómo es su forma de escribir. El primero es la historia universal, la historia inmortal. Se ha hecho una película sobre esta historia inmortal que le hizo Orson Welles en el año 68. Cuenta una historia preciosa, como todas las de Isaac Dinesen, ¿no es cierto? En que un anciano comerciante de té de Cantón de pronto empieza a leer. Y cuando empieza a leer, empieza a descubrir que las cosas que lee no son ciertas. Y de pronto empieza a recordar una historia que de niño conoce, y que todo el mundo conoce, que todos los puertos del mundo conocen, de un marinero. Un marinero que en un puerto es buscado por un hombre anciano y rico para que tenga relaciones con su mujer, dado que él no puede y quiere tener hijos con su joven mujer. Y que ese marinero, ¿no es cierto?, recibe las 5 guineas de pago y el hombre mayor tiene un hijo con ella. Y de pronto dice, increíble que no sea cierto esto, yo quiero que sea cierto. Y entonces se pone a buscar un marinero, lo encuentra, lo pone junto con su mujer, logra que se acuesten entre ellos. ¿No es así? Y cuando ya está por realizar todo el logro de que de pronto ha puesto el cuento en realidad, el marinero resulta que no quiere recordar
esa noche como lo que fue. El marinero se ha enamorado y el marinero le deja un regalo a la mujer, ¿no es cierto? Y el cuento termina de otra manera totalmente distinta. Esto es típico de los cuentos de Blix, en los cuales uno va siguiendo un rumbo y evidentemente después termina en otro. Lo cierto es que el marinero le regala un caracol rosa, brillante, a la novia, y el anciano termina amargado porque no ha podido realizar el cuento en la realidad. Y el otro cuento que quiero hacerles ver y que está muy, muy analizado por Vargas Llosa, en preciosa prosa, que yo les voy a mandar con la clase mañana, y que se llama El mono. El mono cuenta una historia tan extraña como todas las otras de Vince, en el cual la priora de Closter 7 quiere unir a su sobrino Boris con Atena, que es una mujer bella y joven. Y entonces los cita a ambos. Y comienza a realizar todo lo posible. Emborracharlos, ¿no es cierto? Lo incita a su sobrino para que cuando ella está borracha vaya al cuarto y prácticamente intente violarla, etc. Y se va realizando todo ese cuento. El sobrino va al cuarto, evidentemente ella lo recibe a trompadas, se defiende terriblemente y no sucede nada. Termina totalmente agotada y borracha y el sobrino se va a dormir. A la mañana siguiente, la priora, que sabe todo lo que ha pasado, por supuesto, como saben siempre todas las señoras mayores, y la amenaza o le dice, mirá, vos tuviste relaciones con mi sobrino. Como ella no se acuerda bien qué es lo que pasó, evidentemente cree que tuvo relaciones. Y le dice, si vas a tener un hijo, ese hijo, ¿no es cierto?, no va a ser un hijo legal, etcétera, etcétera, y la va amenazando de una manera y de otra para ver que se casen. Pero resulta que, y ahí viene la maravilla de Isaac Dinesen, en ese mismo momento aparece por una ventana un mono de Zanzíbar, que le ha traído un almirante que es su sobrino. Y le ha traído el mono, un mono enorme, ¿no es cierto?, descrito con minuciosidad por Isaac Dinesen. Y resulta que el mono golpea la ventana, rompe la ventana, se introduce en el cuarto y la conduce a la priora hasta un rincón donde no sabemos qué pasa. Pero evidentemente, como dice Vargas Llosa, por el frenesí del mono, sabemos que se trata de un frenesí sexual. Lo cierto es que el cuento termina con la priora, que viene toda destruida, ya evidentemente ha tenido relaciones con el mono, y los dos novios, posibles novios, ¿no es cierto?, que se quedan totalmente alienados con lo que sucede. Aquí hay todo un rompimiento de la realidad. Esto sí que es muy de las 1001 noches, ¿no es cierto? Pero el cuento que más me gusta y que yo les he mandado la semana pasada para que ustedes lean, es El festín de Babette. Con El festín de Babette también se hizo una película, está en el internet, hay que verla porque es una maravilla. El festín de Babette cuenta una historia maravillosa. Hay dos hermanas que viven con su padre, que es un pastor en Jutlandia, en la punta norte de Dinamarca. Viven allí y el pastor, que es un hombre maravilloso, tiene una grey, y las hijas siguen sus consejos, siempre muy serias, siempre comprometidas con Dios. Resulta que llegan dos posibles candidatos para ellas. Uno es un militar, ¿no es cierto? El otro es Papin. Papin es un gran artista de la ópera de París que viene a descansar en ese lugar y de pronto se enamoran de las hermanas. Pero debido a que las hermanas quieren cumplir con su padre y cumplir con Dios, no se realizan las parejas. El cuento sigue muchos años después porque de pronto aparece en la casa de estas dos hermanas, ¿no es cierto?, Babette. Babette que viene huyendo de la Comuna de París. O sea, estamos en el año 1871. Babette que ha perdido su marido y su hijo en la Comuna y que ha sido una luchadora de la Comuna, que ha huido
y que Papen, este músico que ha sido amigo de ellas, le recomienda a las hermanas para que la cuiden. Llega Babette una noche totalmente tormentosa, en medio de la lluvia, y se ofrece a quedarse en la casa de estas dos hermanas para trabajar allí. Cuando ellas le dicen que no tienen dinero suficiente, le dicen que va a trabajar gratis. Y en efecto pasan 12 años. Babette trabaja durante 12 años gratis. Un día, en que se está por festejar el centenario de la muerte del pastor, del padre, de este prohombre de Jutlandia, resulta que Babette acaba de ganar la lotería. Acaba de ganar 10.000 francos en la lotería. Y entonces le dice a las dos hermanas que ella quiere pagar, o realizar, mejor dicho, y pagar, por supuesto, la cena. La cena. Las hermanas al principio lo rechazan con toda su teoría de ascetismo, ¿no es cierto?, en la cual las comidas no son muy bien, las comidas sabrosas no son muy bien vistas, ni los vinos. Pero de pronto ella les dice, miren, es lo único que le he pedido en 12 años. Y ellas acceden. De tal manera que Babette comienza a preparar esa comida. La prepara con meses de antelación. Trae cosas de Europa, de París, ¿no es cierto? Hace traer todos los mejores manjares para realizar esa comida, que se compone, entre otras cosas, de sopa de tortuga, que lamentablemente no he probado nunca, pero debe ser deliciosa, y lo que se llama las codornices, ¿no es cierto?, en su tumba, sí, codornices en su tumba, se dice así porque son pequeños platos que contienen una codorniz, una perdiz que saca su pico de afuera y que es ofrecida como un manjar. Hay vinos muchísimos, muy importantes. Y están invitados el general, que ha vuelto al lugar, y están invitados todos los ex discípulos del pastor. Los discípulos del pastor, a todo esto, no quieren gozar de la comida porque eso está mal, porque es un pecado, ¿no es cierto? Así que se comprometen a no hablar nada de la comida. Mientras ellos están comprometidos a no referirse a la comida, empiezan a llegar la sopa de tortuga, ¿no es cierto?, las codornices, los vinos blancos, los vinos, el champán que ella ha hecho traer de París. Y de pronto, la comida empieza a alegrarse, ¿no es cierto? Tanto por la presencia y por la rica comida como por los vinos, la comida empieza a ser cada vez más feliz. El militar se para y hace un discurso sobre la vida. Y porque el militar, que ha sido un hombre que ha sido un hombre vano durante toda su vida, ha sido muy importante, ha estado con la reina, ¿no es cierto?, en el séquito de la reina, etcétera, etcétera. Cuando llega mayor, se da cuenta que todo eso es vanidad. Y ha ido a buscar a su no novia, pero sí a esa mujer que lo enamoró cuando era joven, y que la encuentra ya anciana, pero que de alguna manera en sus ojos puede ver aquella situación o revivir, ¿no es cierto?, el amor de aquella época. Él les cuenta a los demás también no su relación con ella, pero sí su alegría de estar allí con los hermanos, etcétera, etcétera. Y la comida se transforma en un encuentro místico. Claro, la belleza, la comida. Ya sabemos que Isaac Dinesen era una gran cocinera, así que la descripción que se hace de los manjares es maravillosa. Todos los discípulos del pastor se entran a contar sus angustias y los pecados que se han hecho unos a otros, las traiciones, y a pedirse perdón. Y la mesa empieza a tomar, la comida empieza a tomar un carisma de cosa casi o épica o mística. Y de pronto todos tienen una enorme alegría, cantan, ¿no es así? La comida termina, el militar se va, no sin antes hacer que ella le diga que realmente lo ha amado.
se va, ¿no es cierto?, con su madre, que ha sido invitada también, se van cada uno de los discípulos, y de pronto quedan las dos hermanas con Babette. Van a la cocina, Babette no ha sido felicitada por nadie, Babette ha estado trabajando todos esos meses y además el día de la comida, terriblemente, tratando de que todo esté a punto, etc. Y entonces le dicen, le agradecen. Y Babette le contesta, no, no agradezcan nada, porque esto yo lo hago porque yo soy un artista. Yo era el chef del Café Anglais de París, ¿no es cierto?, antes de la Comuna, y a mí, mi obra de arte es esta comida. Y entonces yo la hago como artista, y la hago para mí. Les quiero leer el texto ese, que por otra parte ustedes tienen, porque tienen el festín de Babette allí. Sí. Y por último quiero leerles el del festín de Babette, la última parte, que se llama La Gran Artista. Cuando Martín y Filipa cerraron la puerta, se acordaron de Babette. Una oleada de ternura y de piedad las invadió. Solo Babette no había participado de la dicha de esa noche. Así entraron en la cocina y Martín dijo, ha sido una cena maravillosa, Babette. Sus corazones se llenaron súbitamente de gratitud. Comprendían que ninguno de sus invitados había dicho una sola palabra sobre la comida. Efectivamente, por mucho que se esforzaban, no recordaban ninguno de los platos que se habían servido. Martín se acordó de la tortuga. No había visto absolutamente nada de ella y ahora le parecía una muy vaga y lejana. Muy posiblemente no era más que una pesadilla. Babette estaba rodeada de las más negras y grasientas cacerolas y sartenes que sus señoras hubieran visto en la vida. Estaba tan pálida y tan mortalmente agotada como la noche en que apareció y se desvaneció en el umbral. A cabo de largo rato, las miró a la cara y dijo, en otro tiempo fui cocinera de Café Anglais. Martín repitió, todos han dicho que fue una cena espléndida. Y como Babette no decía nada, añadió, todos recordaremos esta noche, cuando usted regrese a París, Babette. Babette dijo, no voy a regresar a París. ¿No va a volver a París?, exclamó Martín. No, dijo Babette, ¿qué haría yo en París? Todos han desaparecido. Los he perdido a todos, mesdames. El pensamiento de las hermanas voló hacia Monsieur Herzog y su hijo, y dijeron, oh, mi pobre Babette, si todos han desaparecido. Sí, todos han desaparecido, dijo Babette. El duque de Morny, el príncipe Nariskine, el general Galifet, la princesa Pauline, todos. Aquellos nombres y títulos desconocidos de personas dejaron a las dos hermanas ligeramente confundidas. Pero había tan infinita perspectiva de tragedia en el anuncio que en su sensible estado espiritual sintieron aquellas pérdidas como propias y sus ojos se llenaron de lágrimas. Al fin de otro largo silencio, Babette le sonrió súbitamente y dijo, ¿cómo iba yo a regresar a París, mesdames? No tengo dinero. ¿Que no tiene dinero?, exclamaron las dos hermanas al unísono. No, dijo Babette, pero ¿y los 10.000 francos? Preguntaron las hermanas con una horrorizada aspiración. Esos 10.000 francos los he gastado, mesdames, dijo Babette. Las dos hermanas tuvieron que sentarse. ¿Los 10.000? Susurró despacio Martín. ¿Qué quieren ustedes, mesdames?, dijo Babette con gran dignidad. Una cena para 12 en el Café Anglais habría costado 10.000 francos. Las damas seguían sin saber qué decir. La noticia era incomprensible para ellas, pero, en cierto modo, esa noche había habido muchas cosas que escapaban a toda comprensión. Parecía que una noche inolvidable debía terminar con una prueba inolvidable de lealtad y abnegación humanas. Querida Babette, dijo suavemente, no ha debido desprenderse de cuanto tenía por nosotras. Babette dirigió a su señora una mirada profunda, una mirada extraña. No había piedad, incluso burla, en el fondo de aquella mirada. Por ustedes, replicó. No, ha sido por mí.
Se levantó y se quedó de pie ante las hermanas. Yo soy una gran artista, dijo. Calló un momento y luego repitió. Soy una gran artista, mesdames. Otra vez, durante largo rato, se hizo un profundo silencio en la cocina. Luego dijo Martín, entonces, ¿ahora será pobre toda su vida, Babet? Pobre, dijo Babet. Sonrió como para sí. No, nunca seré pobre. Ya os he dicho que soy una gran artista. Una gran artista, mesdames. Jamás es pobre. Tenemos algo, mesdames, sobre lo que los demás no saben nada. Mientras la hermana mayor no encontraba nada más que decir, en el fondo del corazón de Filipa vibraron algunas cuerdas olvidadas, porque ella había oído, antes de ahora, hacía mucho tiempo, hablar del café anglés. Había oído antes de ahora, hacía mucho tiempo, los nombres de la trágica lista de Babet. Se levantó y dio un paso hacia la criada. Pero toda esa gente a la que ha mencionado, dijo, esos príncipes y esas gentes de París de que habla Babet, usted ha luchado contra ellos, usted es una comunal. El general al que ha nombrado es el que mató a su marido y a su hijo. ¿Cómo puede afligirse por ellos? Los ojos negros de Babet se encararon con los de Filipa. Sí, dijo, fui una comunal. Gracias a Dios, fui una comunal. Y las personas que he nombrado, mesdames, eran malvados y crueles. Gracias a Dios he estado en las barricadas. Cargaba el fusil de mis hombres. Pero de todos modos, mesdames, no volveré a París ahora que esas personas de las que he hablado ya no están allí. Permaneció inmóvil, sumida en sus pensamientos. Esas gentes, mesdames, dijo por fin, me pertenecen, eran mías. Habían sido criadas y educadas con mayores gastos de los que ustedes, mis pequeñas señoras, podrían imaginar o creer jamás para comprender a la gran artista que soy. Yo podía hacerles felices. Cuando ponía todo mi empeño, les hacía perfectamente felices. Cayó un momento. Lo mismo que le ocurría a Monsieur Papin, dijo. ¿A Monsieur Papin?, preguntó Filipa. Sí, con su Monsieur Papin, mi pobre señora, dijo Babet. Me lo decía él mismo. Es terrible e insoportable para un artista ser alentado, aplaudido para hacer una cosa lo mejor posible por segunda vez. Y decía, a través del mundo se propaga un grito largo que brota del corazón del artista. Dejad que lo haga lo mejor que me sea posible. Filipa se acercó a Babet y la rodeó con sus brazos. Sintió el cuerpo de la cocinera contra el suyo como un monumento de mármol, pero se estremeció y tembló ella misma de pies a cabeza. Durante un rato no pudo hablar. Luego susurró. Sin embargo, esto no es el fin. Tengo la impresión, Babet, de que esto no es el fin. En el paraíso usted será la gran artista que Dios quería que fuese. Ah, añadió, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Ah, cómo deleitará a los ángeles. Este es el final del cuento. Por supuesto que les invito a leer la obra de Isaac Dinesen y realmente lo que he querido un poco con la clase es indicarle que estos momentos que estamos pasando en general con COVID y demás temas de actualidad, es pasajero. Y que lo importante es saber que estamos realizando en cada día, cada momento cotidiano, estamos realizando, ¿no es cierto?, un nuevo dibujo que completa un cuadro. Y que ese cuadro lo vamos a conocer el día justo, ¿no es así? Muy bien. Les quiero mostrar ahora una cosa que me han mandado, de acuerdo a lo que le hemos pedido. Nos ha mandado
Sí, Silvana Montesquiesi. Yo acá tengo que salir. Tengo que salir de la... No, de la pantalla compartida. No, bueno. No, sí, tengo que salir. Luego voy a entrar de vuelta. Porque no tengo el... No sabe cómo. Tenés que cerrar el paso y volver a tu pantalla. Cerrar el... Cerra eso también. Esto lo cierro. Y ahora... Sí. Ahora esto. Bueno, pero tengo que volver a la pantalla. Sí. Ah, no, sí lo tengo acá. Pero para volver a la pantalla, ¿cómo hago? Ya estás en pantalla, Marce. No estás compartiendo. Ah, sí, en pantalla. Sí, sí, Bueno, completo bueno. vos, sí, sin ningún foto ni Perdónenme. nada. Esto para mí es un ejercicio fantástico, así que tengo mi dificultad. Ahora están viendo la foto, ¿no es cierto? No, para compartir. Ah, no están viendo la foto. No, tenés que compartir la pantalla. Sí, tengo que compartir la pantalla. No sé cómo lo hago. Tenerla abierta la foto Lo para hiciste compartir. recién, si lo hiciste recién. Para poner otra cosa. No. A ver. ¿A dónde acá? ¿Ahí? La foto abierta, de antemano, compartir pantalla. Ahora sí, ahora sí, ahora estamos. Sí, gracias Virginia. Ahí estamos. Don't mention it. Ahí aparece. Ajá. Ahí la ven, pregunta. Ahí ven la pantalla mía. Bueno, que no me diga acá porque yo no- ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí. Sí. Bueno, de paso, mientras Mónica me arregla el problema, le hago la reflexión. ¿Qué haría Marcelo sin Mónica? Es la pregunta fundamental. Está bien. No solamente con este asunto del Zoom, es que en todo, ¿qué haría yo? No, sí, no. Me Estaría- parece que hoy no mucho, porque no A ver. consigo. Mira. Vamos, Moni. Sí, Vamos, Moni. ¿Está abierta la foto? ¿Está abierta en la pantalla de Marce? la foto está abierta y ahora Ok. ¿qué hago? Compartir y te da a elegir varias ventanas y cliqueas la de la foto. Sí, no, la foto está, lo que no tengo yo es, no puedo compartir con share con ustedes. Es una pantallita con una flecha. Dice Sí. grabar, chat, tenés todas las opciones y una dice compartir. Ah, acá está. Gracias Virginia Sabatini. Ahí te ofrece varias opciones, ojo. Elegí Sí. donde esté la foto, que si está abierta aparece como una opción para Sí. listo. Ahí aparece, Falta un gracias. cachito, todavía no. Hay que esperar un ratito. Ah, bien. Ahí está, perfecto, Leo. Bueno, lo que pasa es que mi hermana Virginia da clases en la universidad todo el tiempo.